vamos a hablar hoy con Martín Ayerbe. Martín Ayerbe tiene es militante peronista, conduce un espacio dentro del peronismo y tiene una propuesta respecto de un modelo productivo que sería que nosotros hemos escuchado, que seguramente algunos oyentes han escuchado, en términos de debates muy profundos respecto, bueno, qué hacer después el día después de esto, ¿no? En términos de si es un modelo del Estado industrial, si es un modelo cuál es el rol del Estado en esto, cuál es el rol de los astilleros, cuál es el rol de la recuperación de nuestras industrias y de nuestras tradiciones en el marco de nuestras industrias. Pero también hay algo que queremos charlar con vos, Martín, que tiene que ver con qué hacemos con esto que quieren destruir, que es el alma criolla. Porque lanzarse a caballo, o sea, lanzarse en un avioncito contra toda la armada inglesa, es un sentimiento argentino, es la sangre del argentino. Es esa cuestión que llevó a Güemes a tomar a caballo un barco. Digo, pensando en que Martín eligió un tema iorio para que escuchemos. Es esa cuestión de Iorio de decir hubo solo dos naciones en el mundo que enfrentaron a los ingleses, los zulúes y los argentinos. Y bueno, hay parte de eso, hay parte de esa cuestión que me parece que nos están queriendo sacar. No sé cómo la ves vos, Martín. Es el plasma vital de los argentinos. El plasma vital de los argentinos, que está constituido por dos elementos, dos o tres elementos esenciales, que son estos. Primero, el culto nacional al coraje. En segundo lugar, el sentido de grandeza del porvenir. El profundo desprecio por la ley. En tercer lugar. Y en cuarto lugar, hacer el dinero rápidamente. En el culto nacional al coraje, que está lo facúndico. El espíritu de Facundo, lo facúndico en nosotros, que son dos cosas lo facúndico. Es el culto nacional al coraje, pero también es el cabildo hispano-criollo. Porque nosotros venimos de un fondo y de un sustrato del cual tenemos que empezar a hablar en nombre propio quiénes somos. Porque cuando nosotros hablamos en nombre de nosotros, pero además de nuestros ancestros, nosotros estamos en un linaje. Y ese linaje es lo que nos permite a nosotros mantenernos enraizados en una tradición, en una ecúmene y en un etos nacional. Porque ese etos, que son hábitos, costumbres, cultura, normas, está por encima del contractualismo materialista, utilitarista, nominalista, ateo del inglés. Y ese etos significa reconocernos a nosotros mismos de dónde venimos. Hoy se veía en las redes sociales una mujer de 70 años diciendo hay que seguir peleando, hay que defender nuestra tierra, la Argentina. Nos quieren esclavos, sobre los incendios que militares israelíes están provocando en la Patagonia disfrazados de turistas. Y civiles también, para que no haya confusión, porque ahora están diciendo de que no se puede prejuzgar de que sean militares israelíes. No solamente son militares israelíes, sino también son civiles israelíes y servicios de inteligencia, junto con los servicios de inteligencia ingleses y norteamericanos que dan apoyo logístico en la Patagonia. Se puede ver en los campos petroleros y en los campos mineros. En los campos mineros, hombres de las Fuerzas Armadas británicas, y en los campos petroleros se ve a esos redneck norteamericanos que por la altura, la postura, el corte de pelo, se nota en el andar el paso de militares que están cumpliendo funciones en la explotación petrolera en los campamentos argentinos. Así son las cosas.
Y cuando estamos hablando de ese etos criollo, estamos hablando de nuestra ancestralidad y nuestro linaje. Y esa mujer dijo: por mi sangre corre también sangre tehuelche. ¿Cómo corría por las venas del general Perón? Claro. Y esto que es el cabildo hispano criollo y el culto nacional al coraje, esto viene del pactismo aragonés y de los cabildos castellanos, de Fernando de Aragón y de Isabel la Católica. Yo soy Ayerbe, soy Martín Miguel Ayerbe, del pueblo Ayerbe de Aragón, donde hay pueblo y castillo también. Entonces, cuando estamos hablando y pensamos en nuestro linaje, cuando pensamos en nuestros ancestros, cuando pensamos en nuestra cultura, podemos encontrarnos nuevamente como criollos, ni tan indios ni tan españoles, sino un justo mixto que en la lucha y en el lecho dieron esta raza. La raza cósmica. Claro, vos sabés que ahí hay una cosa que tiene, de nuevo nos lleva a una tercera vía, porque por un lado hay mucha gente que se come la leyenda negra, Sí. que es esta cuestión de la demonización del español, Está perdiendo adeptos. pero ahora empieza a haber una leyenda rosa en la que el español es bueno. Sí, la payasada de este chico que acumula latas de atún, por ejemplo. Claro, yo soy ciudadano español, o este muchacho español directamente, que es del Frente Obrero, Sí, Vaquero, Sí, Roberto Vaquero. que te plantea, y que hay algunos pibes más jóvenes que nosotros. Yo soy cincuentón, vos no has llegado todavía, estás cerca, imagino, que plantean esta cuestión de que el español hizo todo bien. O sea, no deberíamos habernos liberado de España, porque No, lo que pasa es que dentro de la leyenda negra, en la medida que nosotros nos vamos limpiando de ese veneno que nos inyectaron desde que vamos a la escuela, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en los terciarios, en la universidad, se enseña la leyenda negra por dictado de los ingleses. Y esto es producto de la traición de la oligarquía argentina, que por hacerse de negocios con el Commonwealth británico, Inglaterra le dijo, le prometió abrirle todos los negocios y darle todas las riquezas a la oligarquía argentina, con la condición de que la oligarquía argentina vendiera algo al interior del país. ¿Qué cosa? La leyenda negra. Entonces esos que tenían sangre de españoles, esos que eran hijos de españoles, traicionaron su propia raíz, amputándola, vendiendo la leyenda negra. Ese es el mayor crimen que ha cometido la oligarquía argentina contra el pueblo argentino y contra la patria argentina. No es un tema de dineros, es otra la cuestión. No son las tierras que poseen, es la traición a el etos nacional, porque además hay que observar una cosa. Una cosa es Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que en 1502 está planteando: cásense en la Santa Iglesia Católica y procreen, tengan hijos. Es el acto civilizatorio más trascendente de la historia de la humanidad, porque ahí es donde se observa la condición de igualdad y de integración entre indios y españoles. No hay una relación de servidumbre. Si hubiera una relación de servidumbre, no hubiera planteado casarse como hijos de Dios, como hijos de un mismo padre en la Santa Iglesia Católica, y dar hijos al mundo. Ahí está el asunto. Otra cosa son los que vienen después, que ahí es donde se da una deformación en España, no aquí. Y vicios que se empiezan a convertir en hábitos. Entonces, una cosa es el mayor proceso de integración y de civilización que se da
y que además se puede observar perfectamente en la obra de las misiones jesuíticas, con los guaraníes, donde además el derecho natural de base hispánico, romano, griego, cristiano, grecolatino, nosotros podemos ver también que hay dos términos que utilizan los guaraníes para lo que es la propiedad común, que es de Dios y de todos, y la propiedad privada o familiar, que pertenece a singularmente a una familia, a una persona. Entonces, por ejemplo, el lago es de todos y el río también, porque todos vamos a nadie puede apropiarse del lago o del río, porque ahí todos vamos a hurgar su vientre para sacarle el alimento. Pero las herramientas, la choza, la casa, el flete, sí es de propiedad personal. Y eso es el término Tupambae y Amambae. Ahora, cuando los españoles, los guaraníes no escribían, son ágrafos. Claro. Su transmisión es oral y son ágrafos. Sí tienen signos y símbolos en el territorio donde se delimitan lugares sagrados, lugares de trabajo, lugares comunes. Pero los españoles en la conversación con los pueblos guaraníticos observan esto, y esto no lo recopilaron ni los ingleses, ni los holandeses, ni los belgas. No, totalmente. No, los españoles. Y hay que darse el tiempo para aprender una lengua que además no es escrita y que hay que conversar mucho para entenderse, dándose cuenta de algo que enseñaba muy bien el general Perón, ¿no? Decía, la gallina es un animal muy noble. Dice, pero uno puede tomarla, matarla, desplumarla, asarla y luego comérsela. Lo único que uno no puede hacer con una gallina es obligarla a poner un huevo. Y decía, pero en eso pasa con los pueblos. Se los puede masacrar, se los puede esclavizar, se los puede someter, pero voluntariamente, contra su voluntad, es un poco difícil lograr todo eso. Entonces, evidentemente, si hay un conocimiento, y esto está por escrito en las misiones jesuíticas de los españoles, que comprenden filosóficamente cuál es la concepción del mundo y de la vida de los pueblos guaraníticos, no lo hicieron por la fuerza, si no, los indios no hubieran largado nada. Evidentemente esto se dio en una conversación y en un entendimiento por el cual ahí se encuentra el derecho que constituye el derecho natural americano entre los indios y los españoles, con una concepción en común. Total. Entonces nosotros tenemos que ahí, en el encuentro, fortalecer nuestra raza, no en los crímenes que se puedan haber cometido, porque por supuesto que se han cometido crímenes, que se han cometido hechos que no son dignos de recordar, pero no es eso el corazón de la conquista de América y del descubrimiento. ¿Por qué? Porque acá los vikingos estuvieron antes y los chinos también, pero no hicieron nada. Claro. Hay una cosa... No mostraron América al mundo, sino vinieron acá, estuvieron un rato, no sé, no hicieron nada. En cambio, España dijo, aquí hay un continente y hay una tarea evangelizadora por realizar. Hay dos cosas que también están tratando de romper hoy. Hoy el presidente estaba hablando de esto de lo que yo creo es tratar de desarmar el alma de la Argentina. Estaba viendo si, y estábamos muy preocupados, te lo decíamos fuera de micrófono, va Jesús María, tuvieron que desmentir que iba a ir sentado en el pingo, ir a caballo, porque no iba a entrar a caballo, no sé lo otro, pero más allá de eso, hay algo... Capaz que tiene miedo. Y sí, o la espalda le duele, porque viste que está con problemas. A mí también me duele la espalda, pero estuve montando el miércoles en Exaltación de la Cruz. Mirá. Y mañana salimos a primera hora para Magdalena, para la chacra de Alberto Huela. Pero a vos te duele la espalda porque soldás. Por laburar, claro, porque me rompí la espalda laburando. Y mañana vamos a estar en Magdalena y seguramente también vamos a montar.
Pero vos sabés que está rompiendo dos cosas. Una, la gauchada. Hay algo que se está intentando quebrar, que es el que si vos ves un tipo, lo voy a decir de una manera muy sencilla, vos ves un tipo que se le quedó el auto, es casi irrefrenable, al menos para nuestra generación, es casi irrefrenable el deseo de ir a empujarlo. O sea, se te quedó el auto, yo tengo que ir a empujarlo. Parar en la ruta, ayudar, Claro. preguntar qué pasa. Está lloviendo y ves a alguien sin paraguas en una parada de colectivo, le acercas el paraguas. No sé, digo, hay cosas, la gauchada, y no espera nada. Y hay algo que se está intentando. Hoy compartir el Uber, Por ejemplo. que estamos en la parada de colectivo y siempre que estamos por tomar un auto, sobre todo a las mujeres o a las personas mayores, decimos, che, mira, nosotros vamos para tal lado, ¿te sirve? Claro. Claro. Y capaz que lo arrimás porque ¿qué estás evitando? El sufrimiento del otro, porque es terrible. Yo hoy llegué 15 minutos tarde porque vengo del kilómetro 26 de la Ferrer y tengo que tomar 3 cosas para llegar acá. Claro. Y es terrible vivir así. Es terrible la cagada a palos que nos dan a la mañana y a la vuelta del laburo a todos los argentinos. En el conurbano bonaerense es terrible esto. En todo el área del conurbano es terrible. Viajar es terrible. Es una tortura diaria a la mañana y es una tortura a la tarde. Es demoníaco lo que están haciendo con los argentinos, con el pueblo trabajador. Vuelven al trabajo absurdo y lo vuelven además un verdadero yugo. El tren es lo Las mismo. condiciones El en las que tren estamos viviendo, el colectivo, el tren, todos los transportes, es terrible como se vive y no se hace nada al respecto. No se hace nada de nada. No le importa a nadie esto. No le importa a nadie la situación de los trabajadores. A nadie. Y no es solamente Milei. ¿Cuánto hace que está Milei? ¿2 años? Claro. Sí. Ya No es mucho, ¿eh? Hay que mirar un poquito más para atrás. Y hay que mirar para atrás, porque si no, estamos atrapados Vos sabés que en eso... en la alternancia de los liberales y los progres y los socialdemócratas, y esto se va al fondo. En eso, compañeros del conurbano de San Martín, cuando se empezaron a hacer los metrobús de Ruta 8, nos lo decía compañeros peronistas, decía, pero ¿cómo es que la preocupación porque la gente viaje un poco mejor la tienen estos oligarcas del PRO? Y ahí hay algo de desde el lugar desde donde se piensa. Y otra cosa es el dolor por el otro, porque Ponerse en el cuero del otro. sí, y hay algo de, che, te robaron las zapatillas, jodete, te tendrías que haber cuidado. Que es lo contrario. Vos contabas que viniste a De Fierro a hablar de Martín Fierro. Es lo contrario a Cruz, totalmente. En lugar de, yo no puedo ver sufrir a un cristiano, en lugar de salir a poner el pecho por el hermano, por el compatriota, hay algo de, sos un individuo, jodete si te pasa algo. Porque es una sociedad de ganadores y perdedores. Claro. Luce. Porque se está tratando de extirpar el alma gaucha de los argentinos. Y nosotros, si podemos sumar las virtudes, podemos observar algo, ¿no? Las virtudes teologales, fe, esperanza, amor, agrego humildad, que es lo contrario a la soberbia del ángel caído. Son virtudes de Dios, ¿no? Ahora, en las cardinales, en las virtudes cardinales, que podemos ver que la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia, siendo la justicia la más importante de ellas 4, así como el amor es la más importante de las teologales, porque uno puede ser fuerte y puede ser prudente, pero si uno no es un hombre justo. Uno puede tener esperanza, pero si uno no tiene amor, no tiene nada. Uno retumba como címbalo en el desierto. Uh-huh. Y agregamos 4 virtudes gauchas: la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores,
el valor de la palabra empeñada y la gauchada. Esos son rasgos de los argentinos y son virtudes de los argentinos, porque para ser argentino no alcanza con comer y dormir en el territorio nacional, como en el caso de Milei, que es extranjero. ¿Por qué? Porque se arrodilla frente a poderes extranjeros y a banderas extranjeras y no tiene amor por esta patria ni por el pueblo argentino. Trata de aumentar la grieta y dividir a los argentinos para debilitarnos y entregarnos a la sinarquía internacional. Entonces, desalmar al argentino es reducirlo a una condición espiritual de un materialismo ramplón que es menos que ser inglés. Porque el proyecto de Milei es que seamos Canadá, que seamos algo que no existe, algo que no tiene ni tradición, ni tiene cultura, ni tampoco tiene destino. Y los argentinos sí tenemos tradición, sí tenemos una cultura nacional y sí somos una comunidad de destino. Pero Milei quiere que la Argentina sea Canadá o que sea una dependencia, un garito norteamericano. ¿Por qué un garito norteamericano? Bueno, porque el dominio en términos geopolíticos lo tienen los norteamericanos, conducidos por los hebreos, que son los que tienen la conducción política de la nación norteamericana, a pesar de que haya nacionalistas norteamericanos. Pero es clara la conducción hebrea. Y son intercambiables. Entre Israel y Estados Unidos hay una relación simbiótica en el cual puede intercambiarse de lugar esas piezas, pero el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Lo que declina es Inglaterra, sí, pero es inseparable Inglaterra de Estados Unidos. Tampoco vamos a pensar ahora que están enfrentados los yanquis con los ingleses. Sí, yo quiero volver un cachito sobre... Vos trajiste la palabra linaje y eje vertical, ¿no? Pusiste sobre la mesa esto, que para quienes habituamos este tipo de charlas no es una cosa extraña, pero me ha pasado estar en círculos con compañeros peronistas donde pensar un eje vertical de la historia o un conjunto de valores transhistóricos como las virtudes teologales, por ejemplo, se hace raro por nuestras formaciones políticas, académicas, que han provocado un extrañamiento para pensar la tradición como algo más que un esencialismo vago. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, pero eso es la penetración del pensamiento de izquierda, de la ideología, que nos ha turbado, nos ha enturbiado el discernir. Fíjate lo que se enseña en las universidades. Entonces, si después lo que dan formación política son los que van a las universidades, estamos en un problema terrible. No hay filosofía nacional en las universidades, no hay maestros de filosofía en las universidades. Hay solamente especialistas de lo mínimo que andan buscando un gato negro en una habitación oscura. Sí, digo... y además probablemente el gato ni siquiera esté dentro de la habitación. Entonces, esto es de una estupidez que termina poniendo el movimiento nacional en manos de tarambanas que creen que son eruditos y lo son de lo mínimo, pero no pueden alcanzar ser sapios, ser sabios, no pueden alcanzar la prónesis, porque la prónesis es la prudencia del hombre. Ahora, el que cree que se la sabe toda porque fue a la universidad y estudió algunas ciencias sociales y viene a bajar línea y a explicarnos qué significa ser argentino, claro, no tiene la menor idea cuando habla cuando se cruza con un criollo. Pero no les importa, ¿por qué? Porque esa burocracia es una burocracia que está alentada desde Inglaterra, desde la degeneración de la escuela de Frankfurt, por los poderes internacionales, para que desde ahí se constituye el semillero de la burocracia estatal, que es la que conduce a la Argentina hace 50 años. Y más también, porque en el 55, con el golpe de la fusiladora, además de que Perón va al exilio, se expulsa a todos los pensadores nacionales, a los filósofos y a los pensadores nacionales, se los expulsa de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales. Los tipos que pensaban desde la concepción nacional son todos expulsados. Y ahí la socialdemocracia es la que toma la universidad y se constituye en el esperpento actual, que parecen unidades básicas de izquierda.
las universidades. Entonces, ¿qué se enseña en las universidades? Nada que valga la pena, porque no tiene nada que... está totalmente destajada de la realidad nacional, de la cultura nacional, de nuestro etos y de nuestra ecúmene. Entonces, ¿quién es la mayor propagadora de la leyenda negra? La universidad, porque ahí se preparan, y en los profesorados, como mi mujer que es geógrafa, egresada de un profesorado de geografía. Ahí en los profesorados donde se preparan los profesores para ser profesores, porque se va a estudiar ahí para ser profesor. Claro. Tiene una finalidad. Claro. Ahí es donde se está enseñando la leyenda. Entonces hay una reproducción adentro del propio sistema, gobiernen los liberales, gobiernen los keynesianos, gobiernen unos u otros, el régimen es el mismo. Y además vos fijate, las conducciones políticas en la Argentina están constituidas por gente que nunca laburó. Eso total. Pasaron directamente de la universidad a ser funcionariado. Claro. Y de funcionariado después son candidatos y quieren hacernos creer que no, bueno, pero la gente lo votó. Son gente que forma parte del deep state en argentino, del estado profundo argentino. Y además, cuando se apagan las cámaras, todos estos debates que hay en la televisión, donde gritan, son todos truchos, porque cuando empecé a ir a la televisión, cuando me empezaron a llevar a la televisión, al principio estaba desencajado. No entendía bien cómo era la onda. Sí, me enojaba además. Después me di cuenta que es una verificación más del régimen, ¿no? Uh-huh. De que cuando se apaga la cámara, los tipos se abrazan, se dan besos, van a comer juntos a un restaurante. Sí. Eso es toda una puesta en escena, una hipocresía en un acto. Pero nos estás desmoralizando un poco. ¿Te parece? Esto. Sí, pero yo estoy explicando los fundamentos, que es lo que él me dice, hay un extrañamiento en la militancia peronista. Claro que la hay. ¿Qué es producto de esto? Ahora, si nosotros seguimos creyendo que de las universidades va a salir el Movimiento de Liberación Nacional de los Argentinos, no. Porque hay más para desaprender. Total. Que para valernos de ello. Te propongo algo, porque vamos a levantar un poquito con el tema que elegiste, de Ricardo Iorio, presentalo, y nos vamos a una tanda y volvemos, y tengo varias cosas, y hay un montón de compañeros saludándote, diciéndote Martín, presidente, y demás, es muchos compañeros que se ve del palo, o sea, hacer vista, diría, bueno. o del movimiento, ¿no? Pero quiero que profundicemos sobre algunas cuestiones. Te metiste con la universidad y hay algo que tiene que ver con el estudio de la cultura. Vos decís, no se enseña filosofía. Cuye está totalmente perdido. O sea, solo entró en la UNA en algún momento, en la Universidad de las Artes, para pensar nuestra propia sensibilidad estética, pero no se recupera hoy. Sí, en los textos de estética o como antropólogo. Claro. Pero es más que un antropólogo. Y Bruela pasa lo mismo. Con Vuela pasa lo mismo. Vuela está prohibido, está cancelado. El padre Castellani también. Y acá yo soy no solo licenciado en comunicación, sino doctor en ciencias sociales. No me van a dejar entrar después de que diga esto ahí a Constitución. Pero tuvimos un secretario de Pensamiento Nacional llamado Ricardo Foster, que fue muy interesante su gestión. Quiero escuchar tu parecer sobre esto, pero no me lo contestes ahora. Vámonos al tema Iorio, vamos a la tanda y después seguimos charlando de eso y sobre la relación entre cultura y producción. Vos decís, los políticos no trabajan, pero también los pensadores no entienden la materialidad o el mundo del trabajo como un lugar de creación. Sin trabajo no hay creación. Y me parece que eso está bueno para que lo charlemos después de escuchar a Ricardo. Ahora te cuento. Bueno, seguimos. Tenemos muchas repercusiones respecto a la presencia de Martín. En el YouTube hay muchísimas repercusiones, muchísimos comentarios, saludos y demás. Por otro lado, hay mensajes, los vamos a leer. Marcelo Laxarge te deja un mensaje, dije, no aflojes, somos muchos los que te vamos a acompañar. La Gringa agradece por la información del cine de Morón. Jorge
De Morón también dice: Martín se hace el iluminado, banqueleo compañero, pero está lleno de baches, habla del Ogrecó romano y se refiere a las universidades Flor de Bolonqui. No obstante, lo banco en cierta posición. Si sabe más, que explique. Para eso estamos, para aprender. Te leemos, Jorge. Mirta dice que Eve te daría un tirón de orejas si estuviera en la radio. Yo creo que con Eve podríamos charlar y mucho, y sobre todo la cuestión de la diferencia entre el planteo, después déjamelo para que siga leyendo los mensajes porque vas a picar, con el tema de los derechos humanos y su concepción europea y la concepción que tenía Eve, que no era la de un organismo de derechos humanos, sino un movimiento social. No se quedaba solo en la reivindicación, sino en la construcción de vivienda, en completar el proyecto de los compañeros peronistas desaparecidos. El planteo de Eve no era que los derechos humanos eran nada más que lo que los tratados internacionales reconocen como tales. Entonces ahí yo creo que en esto tengo una diferencia con Mirta. Me parece que sería una discusión hermosa. Eve está antes que nosotros, está La Salmona, que es un programa que hacía Eve antes de nosotros, y funciona como la Biblia, la abrís en cualquier página y te está hablando de hoy. Nos pasa, y los que la conocimos, los que estábamos desorientados en los 90, nos decía, o sea, para dónde hay que ir, y veías para dónde caminaba Eve y te generaba un norte. Daniela de Villa María, Córdoba, te dice: te amo, Martina Yerbe. Ojo, porque Martina Yerbe se va a enojar. No, nos amamos como cristianos que somos. Nos amamos como cristianos que somos. Bueno, y ahí te están mandando saludos. Sí, mira, acá igual Sebastián Maciel dice que hable de la producción de la industria automotriz y el trabajo. Loco, basta de girar. Bueno, estamos hablando de cultura hoy. Y después dice de nuevo Sebastián Maciel: trabajo. Y después dice abajo: trabajo, hippies. No sé aquí, supongo que será para la audiencia. A mí me han dicho muchas cosas. No me he peleado por cosas que me han dicho, pero bueno, hippie no, hippie no, porque creo que no es para nosotros igual. Está bien. Bueno, estuvimos escuchando a Ricardo Diorio. Sí. Y después de Ricardo, el maestro de la intuición. Sí, vos lo llegaste a conocer. A los 14 años. A los 16 años tuve el gusto de conocerlo personalmente. A los 13, 14 lo empezamos a escuchar, cuando sacó su primer disco de Hermética. Pero conocer, de charlar con él. Y sí, a los 16 ya nosotros ya lo íbamos a ver a Ricardo. Estábamos en el primer año de la escuela Fábrica, a los 13 años, 1989, y saca el primer disco, Hermética. De este tema está cantado con la formación de Iorio, con la primera formación de Iorio, pero es un tema de Hermética. Claro. Pero bueno, yo quise traer este tema cantado por Ricardo, porque esto lo cantaba Claudio Connor, pero cantado por Ricardo, en los últimos momentos que estuvo con nosotros. Y bueno, a los 16 años, cuando ya estábamos en el cuarto año de la escuela Fábrica, bueno, con una excusa de hacerle una entrevista, que en realidad era más bien poder hablar con él. Sí, preguntarle cosas, preguntarle qué opinaba, no sé, de todo. Preguntarle porque para nosotros, imagínate, Ricardo nos llevaba a nosotros más de 10 años, pero era muy grande la diferencia en ese momento, ¿no? Sí. Ricardo nos llevaba, no sé, 15 años, ponele, pero la diferencia era grande porque ella era un hombre casado, con hijos, y nosotros estábamos en la escuela todavía. Y bueno, lo admirábamos mucho a Ricardo, lo admirábamos mucho. Porque era un hombre recio, era un hombre fuerte, era un varón argentino, un verdadero varón argentino. Y eso para nosotros era impactante. Y su sobriedad, a la vez que una persona con una alegría y un humor
extraordinario, salvaje además, un humor salvaje. Y también un artista completo, ¿no? Porque músico, poeta, autor, actor. Sí. Porque un performer. En el humor de Ricardo se veía algo que para uno es ese barroco criollo que está en esa expresión, ¿no? Que en la Argentina supo existir, que era el teatro criollo, que tenía de todo. Y Ricardo era en sí mismo, porque no se lo puede a Ricardo catalogar dentro de un género. No se puede decir, no, Ricardo hace metal pesado. Quedamos cortos. Ricardo es un género en sí mismo. Ricardo Iorio es un género en sí mismo. Y ese género en sí mismo tiene de todo. Y de alguna manera él es como un artista que lleva en su alma todo el teatro criollo. Desde la meditación y reflexión filosófica al humor, al absurdo, a la alegría simple de carne asada, pan, agua y vino, el culto a la amistad, el culto al coraje, la sobriedad política de decir, yo soy del general Perón, pero yo no estoy afiliado a ningún lado ni te estoy pidiendo a vos que te afilies a nada. Esa manera argentina de ser auténtico, sin sobreactuaciones, sino en una profunda, al tiempo que una profunda afirmación del ser y de la identidad. Y que el ser no sea, porque viste que está esta cosa de decirnos o decirle al que plantea un ser argentino, bueno, flor de ceibo o que está cerrado, que no se abre. Digo, Ricardo salió en todoterreno de Capanga haciendo de Dios. Sí. Entregándole la parrilla de sí. Se encontró con Yerba Brava, con los pibes chorros, no, con mala fama, con Hernán Coronel. Con Hernán. Claro, lo que pasa es que Hernán Coronel, bueno, es otra onda. Es otra onda Hernán Coronel. No es la avanzada Mara. No es el marido. No, bueno, y no sí. Es la porquería esa de Pasión de Sábado, que es una porquería que hace 30 años que está, y hoy no tenemos en la Argentina un programa de tango. Hoy no tenemos en la Argentina un programa de tango. Ni de folclore. Y tampoco, sí, está el canal, ¿viste? Hay un canal, que está así, el canal 842.534, que tenés que apretar los botones hasta llegar. Bueno, entonces, sí, pero no hay cuando, pero no hay adrede. Porque dice, no, la gente no lo mira. ¿Qué no lo va a mirar? La gente sí que lo mira. Uno de los programas más... Si vos pones no un programa solamente, un canal de tango en la Argentina, la gente lo va a mirar. Como todos nosotros ponemos Radio Belgrano para escuchar tango cuando vamos arriba del auto o cuando estamos laburando en el taller. O lo mismo, si no es AM, FM, la 2x4. Más vale que se escucha... ¿Quién dijo que no se escucha tango en la Argentina? ¿Y chamamé? Sí, también, por supuesto. Porque, yo vengo de La Ferrer y en La Matanza... Vos tenés toda la sonoridad del país. Vos vas por La Ferrer y escuchás que están escuchando en un guaracha. Sí. Santiagueña. Mirá. Seguís andando por los barrios, ¿no? Sí. Andando por los barrios en La Matanza. Seguís andando y escuchás Box Day, la Biblia. Claro. Se escucha, en La Matanza se escucha Box Day. Se sigue escuchando Box Day. Ramos. Seguís andando. Suena Hermética, suena Iorio. En algún lado suena Iorio. Seguís andando, se escucha chamamé maceta, palo y palo, sin parar. Seguís andando, se escucha samba, se escucha chacarera. Seguís andando, capaz que se escucha El Reloj, una banda poco reconocida, pero que fue escuela de músicos, además porque claro. Ahí han pasado varios. Banda del oeste, banda bien del oeste. Entonces, vos te vas a encontrar con todo en la... Nos falló la silla. En La Matanza. Sí, está el émbolo sí. Detonado. Entonces, ahí hay una base cultural argentina que es real. Ahora, sin embargo, estamos siendo atacados por dos cosas. Estamos atacados por un exceso de tecnología que hace a la guerra sonora del país, que son esos parlantes que están vendiendo ahora que deberían estar prohibidos.
Totalmente. donde en cualquier momento se va a desatar una guerra civil por el volumen. Pues empieza a escalar todo, ¿no? Porque eso empieza a escalar. Entonces el otro día tuvimos que ir A pagar una bronca. Baja un poquito, por favor. Porque todos queremos escuchar. Y lo que vos escuchás a mí no me gusta. Y él no es quien tiene el equipo más grande. Claro. Entonces, porque no es por a ver quién tiene cosas que hacen más ruido. Porque una escopeta hace más ruido todavía que eso. Se escucha más. Y no es manera de arreglar las cosas. Entonces el asunto es, hay que armonizar la convivencia. Entonces por eso hay que tener dominio sobre el criterio tecnológico, la clasificación técnica y el régimen de importaciones. Porque vos no podés permitir que eso entre de la China para dejarnos a todos sordos. Sí, y qué contenido después, porque si vos me decís, bueno... La avanzada Mara. Claro. Y eso que vos llamás avanzada Mara en términos de un recorrido de la cumbia y después todo el reggaetón, el trap y eso está demás. alentado por el progresismo, además. Sí. ¿Por qué? Porque el progresismo está todo bien, cada uno que haga lo que quiera, la falsedad de la tolerancia. La falsificación de la tolerancia. Donde lo que están generando es una división por abajo. Porque eso hace crecer la bronca por abajo. Crece la frustración, crece la bronca. Mira, hoy cuando me bajo del tren, acá en 11, para enganchar el subte y llegar a la radio, escucho dos muchachos un poco más grandes que yo, 50 y pico, 60 años, dos laburantes que vienen con el bolso al hombro, sí, bajándose en 11 y andás a ver qué otra cosa tienen que tomar para llegar a la casa, porque capaz que vienen de laburar de Morón o de Moreno y se tiene que tomar algo para Loma de Zamora. Claro. Porque así se está viviendo, en el desorden total, donde no se le labura cerca no se vive cerca del laburo, sino que se labura donde se puede. Entonces el hombre no tiene tiempo libre. Y los tipos, a esta hora, cuando yo estoy llegando, imagínate un día viernes, los tipos dicen esto, le dice uno al otro: la juventud está perdida. No sabe lo que le espera. Pero no es la palabra de un viejo vinagre que dice la juventud está perdida, como si la juventud se malogró, se echó a perder, no sirve más. No, el sentido con el cual lo estaba expresando era: la juventud está perdida, está extraviada. Está extraviada. Está aturdida. No sabe lo que le espera. Claro, vos tenés que escuchar, porque la expresión del hombre no es un mensaje de WhatsApp que todo el mundo se termina peleando en esta porquería de las redes sociales, que hay que irse y que hay que ir a un apagón y rajarse de ahí, porque a partir ahí adentro la DAIA va a salir a cazar a los patriotas. Ahí adentro la DAIA va a ir a salir a cazar a los patriotas, con el régimen de Milei y Patricia Bullrich, porque ahora están alentando otra vez más para que en algún momento poder justificar la caza de disidentes. Por eso vamos a una insurrección y a una insubordinación fundante, a la desobediencia civil total, contra este gobierno, pero con los anteriores también, porque no es solamente Milei, también son los Alberto Fernández de Kirchner y toda la cría que dejó. Entonces, en este asunto lo que nosotros tenemos que observar es que cuando el pueblo habla hay que escuchar, y esto que hoy se escucha cuando yo venía para acá, y no hay que escuchar. A mí mi abuela me enseñó que no hay que escuchar conversaciones ajenas. Entonces uno tiene a veces vergüenza, claro, de entablar un diálogo cuando ve que hay dos personas hablando muy seriamente. No corresponde, pero sí escuchar, ¿no? Claro, viste, pero yo le quería decir algo a los muchachos para entablar una conversación, pero estaba apurado por llegar y los muchachos estaban hablando muy seriamente, preocupados estaban. Mira. Decían, no, la juventud está perdida. Y ahí está la... No sabe lo que le espera. ¿Qué están diciendo? No saben lo que se viene. Pero el régimen de esclavitud que se viene a partir del aturdimiento, con no solamente la guerra sonora en los barrios, con la avanzada Mara a todo volumen, con el reggaetón, con toda esta porquería, que es totalmente vacía espiritualmente, no tiene nada para dar, sino lo otro,
que es el aturdimiento con las ideas del progresismo como la renta básica universal, con la cual quieren convencer a todo el mundo de que se puede vivir sin laburar. Y aquí es donde me parece que podemos abordar la relación de arte y pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un comentario que había en el chat que dijo, pónganse a hablar de laburo, dejen de... Sí. Pero el trabajo no es cualquier cosa. El trabajo no es la venta de fuerza de trabajo por dinero como plantea el marxismo. No. En el trabajo, el hombre realiza su marcha por el mundo. Y esa marcha que realiza por el mundo es su propia existencia. Y en el trabajo, cuando hablamos de trabajo, el hombre realiza la cultura. La palabra cultura viene de colere, de cultivo, en latín. Y cuando hablamos de cultura hablamos en un sentido muy amplio, que no es solamente la cultura de los artistas o de las disciplinas artísticas, de la plástica, de la música, de la literatura, sino que estamos hablando de la cultura en un sentido muy amplio, y que ese sentido amplio es tanto el hombre que cultiva la tierra y obtiene el fruto, el tornero que sobre una pieza de un hierro bruto hace una pieza de uso mecánico y sirve para un motor, para movilizar un vehículo de transporte, o también de la madre que prepara los alimentos en el hogar, no en un comedor de barrio. La madre que prepara los alimentos en el hogar, y no tampoco los pibes que andan repartiendo a la noche en moto y bicicleta y cuando llegan a la casa no cocinan los alimentos, sino que también piden alimentos ya procesados. Sino que la madre que prepara los alimentos de acuerdo a la cultura y a la tradición nacional, al hábito que había en la familia, a la forma de prepararlos, y enseña al niño a comer, porque para comer mondongo te tienen que enseñar. Para determinados alimentos requiere de una preparación de la familia al niño. Si no, los chicos van a querer comer todos los días hamburguesa, pancho. Entonces, esa preparación que hay, incluso enseñar la manualidad para comer con un tenedor, eso también hace a la cultura. La cultura es la transformación de la naturaleza que no nos da aquello que anhelamos o necesitamos, pero que lo obtenemos por negación dialéctica de la misma. Y eso produce la cultura. Ahora, esa cultura no solamente transforma la madera, transforma el hierro, sino que esa cultura también del trabajo transforma al hombre, que cuando uno termina, sobre todo esto se ve en los oficios manuales, de donde yo vengo, cuando uno termina de realizar un trabajo manual, uno se queda contemplando ese trabajo que uno ha realizado y lo absorbe interiormente en una conciencia final. Uno sabe todo lo que hizo, y nadie más que uno sabe lo que uno hizo para llegar a ese resultado. Pero uno al final de todo eso necesita apropiárselo a través de una observación final, que se produce analógicamente, porque el ente es analógico, y la forma de conocerlo es analógicamente. Entonces, ¿eso qué nos da a nosotros? Nos da dos cosas. Nos da un conocimiento objetivo sobre la realización, pero también eso está cargado de una subjetividad propia, porque estuvo entreverado con sentimientos que ocuparon el tiempo de trabajo mientras nosotros lo realizamos. Claro, este es el trabajo real del hombre, no el trabajo alienado que produce extrañamiento en el ser. El trabajo que tiene finalidad y que además tiene un acto de nobleza y una ética del trabajo, que es aquella ética que es la ética de la virtud, no la ética normalizadora de la ética del deber de Immanuel Kant. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética en el campo filosófico, no estamos partiendo de la base de la filosofía analítica, donde tomamos las ideas y vemos a ver cuál es verdadera o cuál es mejor. Nosotros estamos planteando desde una filosofía criolla en la cual nosotros erigimos nuestra vida en la ética de la virtud, porque esa es la ética que rige el trabajo. Y el trabajo te da la oportunidad también de pensar
desde lo cotidiano, desde la materialidad, la cuestión de proceso. Hablamos con Bruno, con un pibe de Bahía Blanca, que es tornero, hace 2 programas. Es un pibe que empezó a hacer Instagram justamente, un pibe de 30 años, 20 y pico, reaccionando a esta cosa de que su generación, dice él, está rota, porque está en la inmediatez de el hacer guita, el salvarse. Vive de las plataformas. Las plataformas y demás, y dice, no ven la cuestión de sé tu propio jefe siendo gasista, sé tu propio jefe siendo plomero, que es también una forma de administrar tu tiempo, pero dando un servicio útil y generando una actividad que es buena para la comunidad. Y además la cuestión del laburo. Y le pasaba esto al pibe, ¿no? Esta cuestión de que lo que veía es esto, que de algún modo hay que coserlo, porque te preguntaba por la materialidad, lo charlamos, o sea, salió en lo que veníamos charlando, te preguntaba por la experiencia del trabajo, lo charlamos, y te preguntaba por algunas cuestiones de la cultura en la que nos van desarmando. El marismo es una de ellas. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, y también a veces se festeja como un acto de heroicidad alguna autocelebración individual del marismo. Digo, para mí me parece que es una excelente persona Lali Espósito, me parece una gran persona, digo, porque muestra sensibilidad, pero no veo la letra de Iorio en Lali Espósito, no me sale a mí tampoco. Capaz que no hay que buscarla ahí tampoco. Claro, pero la celebración de la resistencia popular, claro, en Lali Espósito, a mí me parece que es como, y con esto nos vamos a la tanda, como decir que el pensamiento nacional está en Ricardo Foster. Claro. No sé qué pensás vos, y después ya nos vamos a la tanda. Lo quiero a Ricardo, que fue mi profesor y todo, porque si no, no me van a dejar entrar. Un día voy a ir a sociales y va a haber 2 personas disfrazadas de unicornios, pero así muy gigantes con lentes negros, y no me van a dejar entrar. Van a estar así, van a decir, vos no entrás. No sé qué decirte. Mirá. Hay cosas que tienen muy buena calidad en la Argentina y que tienen una dignidad. Y esa dignidad está adquirida por el trabajo y por una ética del trabajo. Babasónicos, que también es un género en sí mismo, porque hacen desde música pop, pasando por psicodélica, música disco, boleros. ¿Es cierto? Y unos boleros de la gran 7. Sí. Si vos a eso que está hecho por los muchachos de Babasónicos lo ponés en el trío Los Panchos, Rosa Araya, claro. Sí. va, porque son boleros. Y bueno, a mí me gustan los boleros, como me gustan los valses peruanos. Demasiado negro para hacer pop, dijeron alguna vez los Babasónicos. Me parece una definición increíble. Y Dárgelos es un gran autor. Es no solamente un letrista, es un poeta y es un pensador. Es un hombre. Hay meditación en Dárgelos y hay profundidad. Yo los admiro mucho. Me parece que es de la alta calidad que hay en la Argentina. Y eso es lo que hay que saber valorar por nuestra parte. Yo estoy más cercano en este momento a la milonga surera, a Abel Fleury, al padre del nacionalismo musical argentino, porque estoy ahí, porque mi ser se inclina hacia allí. En este momento estoy escuchando a Corsini, porque estoy observando... Caballero cantor. El caballero cantor. Estoy observando que Corsini no es gardeliano. Porque siempre tenemos conversaciones con la Vasca, la Vasca es fanática de Pez. Ajá. Es re fanática de Pez. Le mando un saludo a los muchachos de Pez y a mi amigo Fósforo. Mirá. Es gran bajista, gran sostén de la banda. Le mando un abrazo grande a Fósforo. ¿Hay posibilidad de que venga alguna vez Pez al programa? Sí, los traemos. Hablamos con los muchachos y venimos y bueno, hacer una entrevista. Además, son muy dúctiles, ¿viste? Ellos agarran una acústica, una criolla y tocan de todo. Minimal es un monstruo, tocando la guitarra es un maestro. Minimal además, es un animal. Es un animal, Minimal. Y además está Espejo ahora tocando con ellos.
que era el guitarrista de Brede, una gran banda de metal ultra extremo. ¿Vos te acordás de Brede? Claro, sí. Y el cantante Chaimon, un amigo querido también, se fue a vivir a España. Mirá. Pero Hernán Espejo, que tenía su solista compañero Asma, y que también es muy dúctil en la guitarra, toca de todo. Son unos violeros bárbaros. Y a mí me puso tan contento cuando fui a ver a Pesca, me llama Fósforo, me dice, venite a ver que vamos a tocar en Ramos Mejía. Y bueno, fui a la formación donde está Minimal y Espejo. Mirá. Esas dos violas, terrible. Además hay un momento que hacen como una sección de metal pesado, que enganchan así un rato largo. Buenísimo. Ahora, toda esta variedad musical que a veces discutimos con la Vasca es fanática de Pez, ¿viste? Es de ese palo. Y bueno, y cuando escuchamos tango, ¿viste? Y ella elige otros cantores que a Gardel. Okay. Digo, pero son todos gardelianos, Vasca. No, pero porque el estilo son todos, porque Gardel enseñó a cantar el tango, porque lo crearon en ese momento y enseñaron cómo se hace. Pero sin embargo aparecen estas figuras como Corsini, porque Charlo es gardeliano. Sí. Y si Gardel no hubiera nacido, hubiera sido Charlo. Hubiera sido Charlo, definitivamente. Sosa le da otro estilo, pero sigue siendo gardeliano. Y Charlo tiene los mismos dones que Gardel, tiene las mismas condiciones, tiene todo Charlo. Y tenía una pinta que rajaba la tierra, también era un tipo amigo de sus amigos. Porque Gardel, el Día del Amigo nosotros lo tendríamos que celebrar el nacimiento de Carlos Gardel. Porque Gardel es la figura arquetípica del amigo para los argentinos. Escuchame, tengo un problema. Que nos falta una hora más de programa. Bueno. Pero, o sea, digo, nos faltaría una hora de programa más para seguir charlando. Solo voy a decir a favor de esta querida radio que hay un programón sobre tango, que es El tango será popular o no será, los sábados a la madrugada, y que es un hermoso programa para escuchar. Nos vamos a la tanda, volvemos y nos queda un poquitito de programa para cerrar. Bueno, y se nos casi fue el programa. Yo lo quiero provocar un poco, Martín. Prepárate, pues te voy a tirar una. Tenemos acá un pequeño video que quiero que veas y escuches. Y después volvemos y charlamos un ratito, muy, muy chiquitito, te pido, y nos despedimos. Vamos con esto. Cuando hablamos acá de industria nacional también es muy mentiroso el tema, chicos, porque cuando hablamos de la industria nacional y nos hacen creer que nosotros fabricamos lavarropa o aire acondicionado, eso es mentira. Nos hicieron creer que industria nacional era algo que no lo es, porque las cosas llegan desarmadas y acá lo único que se hace es armarlo, y en el medio tenés un montón de costos que hace que el producto cueste 3 veces más caro. Entonces también es una industria nacional mentirosa. Durante años hemos vivido sumergidos en una mentira que fuimos despertando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Qué industria nacional estamos defendiendo? Está bien, pero la discusión hoy no es cierto que se armen, es cierto, ese ensamble no es industria. Ahora, apuntemos a tener industria. ¿Podemos asumir que tuvimos durante años ensamble y que nos hicieron creer que era industria nacional? Obvio, o sea, admitamos, estoy a favor de que toda la gente, incluso el que menos tiene, hoy se pueda comprar un ventilador y un aire acondicionado, que antes no podía. Yo antes me podía comprar un aire acondicionado. Igual, claro, igual, eso es cierto. Y se ensamblaba en Tierra de Fuego. Ahora, el tilingo es Jauretche escribió el tilingo de manera muy, muy profunda. Yo espero que nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué contestarías porque de los que están ahí ninguno tiene razón? A ver. Ni la guaranga esa, que es una guaranga que está para hacer el espectáculo de ser guaranga. Está para hacer para hacer corte y mandarlo para hacer eso, a redes. Está para eso. Pero los demás, los economistas kirchneristas, que son keynesianos, vienen de la escuela inglesa. Claro. De Nacional no tienen nada. Entonces, tienen y está claro, es la ideología lastimosa de la victimización. Con eso no vamos a ir a ningún lado. Entonces, hay que ver lo siguiente. Nosotros en la industria nacional hemos alcanzado, y ahora también, altos niveles. Por ejemplo, lo voy a poner con un solo ejemplo. El reactor CAREM, que acaba de ser el proyecto
cancelado por parte de Milei y de Reidel, que Sí. es un cretino que se ha dedicado a la timba financiera y lo han nombrado presidente de Nucleoeléctrica Argentina, que es la que vende electricidad con los reactores de Sí. potencia, Atucha 1, 2 y Embalse. Es el mismo Ese tipo reactor- que dijo, aprovechando la cuestión que teníamos al inicio del programa, que el problema de las tierras del sur de Argentina eran los argentinos y ya nos íbamos a encargar de eso. Claro, sí, porque son los que... Dejen eso en nuestras manos. Sí, son los que trabajan para el despoblamiento. Entonces, Martín, estamos en hora de programa. Bueno. Y tenemos o sea, te pasaba esta provocación, digo, es esto, es falso, digo, tuvimos astilleros. bueno, pero déjame tuvimos- explicarlo, porque si no queda como que no tenemos respuesta, y sí la tenemos, que es esta. El reactor Carem es un reactor que fue abandonado y era la vanguardia a nivel mundial por sobre todas las otras naciones con respecto a reactores modulares de 32 megawatts. Está al 85% de su construcción y se estaba por montar toda la electromecánica, y después de eso va la carga de combustible, se pone crítico y se lo enciende por primera vez. Bueno, esto fue abandonado y se está tomando ahora un proyecto norteamericano que no tiene los niveles de avance y por supuesto que de construcción, que es un diseño extranjero que nos somete a nosotros a ser solamente usuarios e importadores de material nuclear, cuando nosotros tenemos soberanía en el diseño e independencia económica para fabricarlo. Este cambio que realiza Milei es dependencia pura, y sobre estos temas son los que hay que hablar, porque si no, la conversación entre progres y libertarios tiene atrapada a la Argentina en una tormenta de ideas falsas, donde las opciones que dan unos y otros, ninguna son conducentes para alcanzar el pleno empleo, que es crear 5 millones de puestos de trabajo a través del Estado empresario argentino. Porque los dos son contrarios. Tanto el kirchnerismo como los libertarios, ya sean de Macri o de Milei, son contrarios al Estado empresario argentino, que es verdaderamente la nave insignia con la cual poder alcanzar la independencia económica del país y el pleno empleo. Se nos fue el programa. Nos vamos con el tema que elegiste de Larralde, el alegre canto de los pájaros tristes. Es un temazo, escúchenlo. Gracias a todos, a todas.